Bueno, espero que estén listos. Vamos a empezar con el tema 2 de nuestra clase. El tema que veremos a continuación se llama espacios vectoriales. ¿Sí? Para empezar, pues vamos a definir qué es eso un espacio vectorial, cuáles son las propiedades de los espacios vectoriales y qué cosas son los subespacios. Como una pequeña introducción, quiero que entendamos que el álgebra lineal, su objeto de estudio, básicamente son los espacios vectoriales y todo lo que gira alrededor de los espacios vectoriales. Es decir, este es nuestro tema central. ¿Ok? Un espacio vectorial es un conjunto de elementos que les vamos a llamar vectores que satisfacen ciertas propiedades. ¿Qué propiedades? Las vamos a ver a continuación, que veamos la definición. Y este punto 3, bien importante, existe una cantidad de vectores vectores distintos a los que habitualmente se conocen. Por ejemplo, vectores en R2 se representan como X, Y o bien A, B, vectores en R3, X, Y, Z en el espacio, este es en el plano, este es en el espacio. ¿Ok? Esos son vectores, digamos, usuales con los que ya todos han trabajado a estas alturas en geometría analítica. Pero a partir de este momento nos vamos a quitar la idea de que los vectores únicamente se pueden ver así o así. ¿Sí? Dejamos esa idea a un lado y nos vamos a un caso más general. Resulta que también un conjunto de matrices puede ser un conjunto de vectores. O sea, las matrices pueden actuar como vectores. Una ecuación diferencial también puede ser un vector. Un polinomio puede ser un vector, una función en general puede ser un vector, siempre y cuando satisfagan las propiedades de espacio vectorial. Pero sí quiero que nos quitemos ya ahorita esa idea de que los vectores siempre se van a ver así o así. No, no es necesario. Como veíamos en las primeras clases, el álgebra lineal es el arte de la generalización. Ustedes ya han trabajado con vectores en el espacio y en el plano, pero ahorita vamos a generalizar a vectores que no necesariamente van a tener una representación gráfica, como pueden dibujar un vector en el espacio o en el plano, no necesariamente. Vamos a hablar de caso general. Álgebra lineal, también la pudiéramos llamar álgebra vectorial. ¿Por qué? Porque es el álgebra de los vectores. ¿Sí? Más adelante, cuando avancen en su carrera, van a llevar cálculo vectorial. Una vez que entendimos el álgebra de los vectores, entonces podemos pasar a hacer cálculos con los vectores. Pero aquí todo trabajado de manera general. Vamos con la definición formal de un espacio vectorial. Me dice, sea V un conjunto no vacío y sea K con la operación adición y multiplicación un campo. Se dice que V es un espacio vectorial sobre K si están definidas dos leyes de composición llamadas adición y multiplicación por un escalar, tales que se cumplen una serie de propiedades. Antes de pasar a las propiedades, quiero que analicemos este enunciado. De entrada tenemos un conjunto de vectores que le vamos a llamar V. Y tenemos también un campo que le vamos a llamar K, un campo. Esta es la razón por la cual tenemos que estudiar campos antes de entrar a espacios vectoriales. Si nosotros no conocemos los campos, pues difícilmente vamos a entender el espacio vectorial. Todo espacio vectorial se define sobre un campo. Entonces nos dice, se dice que V es un espacio vectorial sobre K si están definidas dos leyes de composición. Así como para el campo teníamos dos leyes de composición, adición y multiplicación, para el espacio vectorial también necesitamos dos leyes de composición. La diferencia es que vamos a tener una ley que va a ser la adición, o sea, podemos sumar vectores, y la segunda ley de composición es multiplicación por un escalar. Es decir, no está definida la multiplicación entre vectores, sino necesitamos multiplicar un vector por un escalar. ¿Y ese escalar de dónde va a salir? Ah, bueno, pues de ahí la importancia de definir el campo. El escalar va a ser parte del campo. ¿Ok? Veamos las propiedades que satisface un espacio vectorial, a lo mejor queda un poquito más claro este enunciado. La primera propiedad, o el primer axioma, es que la adición asigna a cada pareja ordenada de vectores U y V un único elemento, U más V, que pertenece al conjunto V llamado la suma de U
y v. Todo esto que está aquí con palabras lo podemos expresar matemáticamente de la siguiente manera. Para todo u y v que pertenecen a v, o sea, los vectores, se cumple que u más v también pertenece al conjunto v. ¿Cómo podemos llamarle a este axioma? Cerradura. De cerradura. Exactamente, cerradura. Cerradura, muy bien. Es la cerradura. Si sumamos dos vectores, el resultado es un vector. Siguiente propiedad, para todo u, v y w que pertenecen a v, u más, entre paréntesis, v más w, es igual a u más v, entre paréntesis, más w. ¿Esta propiedad cómo se llama? Asociatividad. Asociatividad, nada más que ahora la vamos a aplicar para la suma de vectores. Luego tenemos u más v es igual a v más u. ¿Esa propiedad cómo se llama? Conmutatividad. Conmutatividad para la suma de vectores. Luego nos dice que existe un cero vector, así vamos a leer este símbolo, cero vector, por eso tiene su sombrerito, que pertenece al conjunto v, tal que cero vector más un vector v cualquiera me regresa a ese vector v cualquiera. ¿Cómo se llama esta propiedad? Elemento idéntico. Elemento idéntico. Aquí al elemento idéntico se le conoce como el vector cero o el cero vector. ¿Sí? Este elemento idéntico. Y otra vez, el cero vector no necesariamente son puros ceros, ni es un cero, no. Solamente es el nombre que se le da. Habrá que determinar para cada conjunto y para cada regla de asignación cuál es el cero vector que le corresponde. ¿Okay? De manera general. Axioma 5. Para todo vector del espacio vectorial existe un vector también del espacio vectorial tal que ese vector más un vector v cualquiera me da como resultado el cero vector. ¿Cómo se llamaría esta propiedad? Elemento inverso. Elemento inverso. Exactamente. Bueno, pues creo que con esto me creerán que lo que les dije la clase pasada, ¿no? Si ustedes entendieron bien el tema 1, lo demás prácticamente es más de lo mismo y si no, pues por lo menos es siguiendo la misma lógica. Axioma 1, 2, 3, 4 y 5. A estas alturas ya no debe darnos ningún problema. Lo único que en lugar de operar elementos de un grupo o de un campo, vamos a operar vectores. ¿Sí? Pero la lógica que se sigue es exactamente igual a lo que ya hemos estado trabajando. Hasta este momento tampoco he visto aquí, o sea, no podemos identificar la influencia del campo sobre el espacio vectorial. ¿Sí? Aquí en ningún momento utilizo nada que tenga que ver con el campo. ¿Dónde va a influir el campo? Bueno, pues a partir del axioma 6. Dice, para todo alfa que pertenece al campo y un vector v que pertenece al conjunto v, se demuestra que alfa por el vector u, perdón, aquí es u, pertenece al espacio vectorial v o al conjunto v. Esta propiedad, ¿cómo le llamarían? Cerradura. Cerradura, pero para la operación de multiplicación de un escalar por un vector. A estos elementos, siempre que me dicen que un elemento pertenece al campo, va a ser un escalar. ¿Ok? Entonces, esta propiedad hace referencia a eso, multiplicación de un escalar por un vector. A partir de esta propiedad vamos a tener tanto escalares como vectores, y aquí sí ya va a importar qué campo estamos trabajando. Axioma 7, para todo alfa que pertenece al campo K, o sea, para todo escalar, y dos vectores que pertenecen a V, alfa por U más V es igual a alfa por U más alfa por V. Aquí hay como una distributividad, pero de un escalar sobre la suma de vectores. ¿Ok? Estas propiedades, las 7 hasta la 10, ya no las hemos trabajado anteriormente, pero van a ver que son muy sencillas. Lo único importante aquí es diferenciar entre escalares y vectores. Propiedad 8. Ahora defino dos escalares, alfa y beta, que pertenecen al campo, y un vector que pertenece a V. Me dice que si yo sumo dos escalares y el resultado lo opero con un vector V, es lo mismo que alfa por V más beta por V. ¿Por qué remarqué aquí el símbolo de más? Bueno,
porque aquí, como tengo dos elementos del campo, o sea, dos escalares que se están sumando, tenemos que usar aquí la adición de escalares, que va a ser diferente a la adición de vectores. Entonces, en esta propiedad, sobre todo, hay que tener mucho cuidado de no querer sumar los escalares como se suman vectores. ¿De acuerdo? Ya lo veremos más adelante con el ejemplo. Y el resultado de esta operación me da la suma de dos vectores. Aquí tengo escalar por vector. Ya vimos de la propiedad 6 que el resultado es otro vector. Entonces tengo un vector más un vector. Entonces este símbolo más sí es de la suma de vectores. ¿Ok? Siguiente propiedad. Otra vez defino dos escalares, defino un vector y demostramos que alfa por beta por v es igual a alfa por beta y el resultado por v. Y finalmente el axioma 10 nos dice que si 1 es la unidad de K, se va a cumplir que 1 por cualquier vector v me regresa el mismo vector v. Este 1 lo puse entre comillas porque depende del campo que estemos definiendo. ¿Sí? Ya vimos en el tema pasado que la unidad del campo no necesariamente es el número 1. No siempre es el número 1. Entonces hay que ver quién realmente es la unidad del campo sobre el cual estamos trabajando. También les dije la clase pasada que para estos temas, casi siempre, o sea, con raras excepciones, casi siempre el campo que vamos a estar trabajando va a ser ya sea el de los números reales con las operaciones usuales o el de los números complejos también con las operaciones usuales. Rara vez vamos a ver un campo acá más elaborado con operaciones que no sean los usuales. Difícilmente nos vamos a encontrar con eso en este tipo de ejercicios. Así que uno, no lo den por hecho, pero casi siempre sí va a ser el número 1. Ok, como comentábamos, a los elementos del conjunto V se les llama vectores y a los de K se les conoce como escalares. Esto es bien importante que podamos diferenciar entre vectores y escalares. Ejercicio 1. Sea el conjunto H de elementos H, tal que H mayor a 0 y H pertenece a los reales. Este conjunto H mayúscula, en realidad lo que me está diciendo con todo esto es que son todos los reales positivos. ¿Sí? Ese es mi conjunto de trabajo. Y las leyes de composición dadas por X más Y igual a XY para todo X y Y que pertenecen a H, es decir, X y Y, ¿cómo van a ser? Pues van a ser reales positivos. Esta va a ser mi ley de composición de adición de vectores y esta va a ser la ley de composición de multiplicación de vector por escalar. Repito, aquí no tenemos definida una ley de composición que multiplique un vector con un vector, sino que tenemos vector por escalar. ¿Ok? Entonces, alfa escalar por x vector es igual a x elevado a la alfa. Así está definida esta ley de composición. Y aquí nos dice que x pertenece al conjunto H y alfa pertenece a los números reales. ¿Por qué a los números reales? Eso viene aquí abajo. Determinar si el sistema algebraico H con la adición y multiplicación de escalar por vector es un espacio vectorial sobre el campo de los reales. El campo de los reales se define así, un sistema algebraico, el conjunto de los reales, la adición usual y la multiplicación usual de números reales. Por eso aquí el escalar me dice pertenece a R. ¿Cómo vamos a saber si este conjunto H con estas dos operaciones va a ser un espacio vectorial? Bueno, al igual que con los campos, tenemos que ir demostrando axioma por axioma. Vamos a hacer eso. Revisar axioma por axioma. Axioma 1, que es el que tiene que ver con la cerradura, nos dice para todo X y Y que pertenece al conjunto H, se va a cumplir, o tenemos que demostrar que X más Y también pertenece al conjunto H. Me voy a regresar tantito al enunciado para hacer aquí una acotación. En el enunciado me dijeron que la regla de correspondencia o la ley de composición es X más Y igual a XY. Aquí claramente se observa que no es la suma usual. Entonces yo lo que les sugiero que cuando vean que no se tiene la suma usual,
cámbienle el simbolito para que no se hagan bolas. Y la suma usual la reservamos para el campo, que son los números reales, y la suma sí es la usual de números reales. Por eso aquí le voy a cambiar el simbolito para no confundirlo. Y me queda así, X más Y pertenece a H. Voy a plantear este axioma que es de la cerradura un poquito distinto a como lo hemos estado trabajando. No sé si esta forma les funcione más, pudiera ser útil. Lo primero que voy a hacer es plantear una hipótesis. La hipótesis es de dónde parto para hacer mi demostración, o sea, qué es lo que estoy dando como válido antes de empezar a hacer la demostración. Lo primero que estamos tomando como hipótesis es que X y Y pertenecen al conjunto H. ¿Qué implica que X y Y pertenezcan a H? Bueno, eso implica que X y Y van a ser números reales, ¿sí? Porque H pedía números reales. ¿Y qué otra cosa me pedía H? Me pedía que sus elementos, X y Y, fueran mayores a 0, es decir, reales positivos. Esa va a ser mi hipótesis. Yo estoy dando por hecho que los valores de X y Y con los que voy a partir son reales positivos. Ahora la tesis es lo que quiero demostrar. Queremos demostrar que X más Y, el resultado, también pertenece a H. Si el resultado pertenece a H, significa que X más Y es un número real y que X más Y es un número mayor a 0, ¿sí? Para que cumpla con los requisitos que nos pide el conjunto H. Luego voy a aplicar la regla de correspondencia de esta suma de vectores, X más Y, según la regla de correspondencia que nos dieron en el enunciado, esto es igual a XY, o X por Y. Observando este resultado, ¿cómo pudiéramos asegurar que va a ser un número real y que va a ser siempre mayor a 0? Va a ser real porque X y Y pertenecen a los reales. Exactamente. Como X y Y son números reales, los números reales, la multiplicación, cumple con cerradura. Es decir, que si yo multiplico un número real por un número real, la única posibilidad es que el resultado sea un número real. ¿Y cómo sé que el resultado es mayor a 0? Porque son reales positivos. Porque ambos son mayores positivos. Exactamente, porque X y Y estamos partiendo de la hipótesis de que van a ser números positivos. Entonces, siempre que multiplicamos los números positivos, el resultado es otro positivo. ¿Ok? Entonces, X y Y es real, mayor a 0, por lo tanto, se cumple que la suma de dos vectores de H resulta en otro vector de H. Se cumple la cerradura. Axioma 2, que es el de la asociatividad de la suma de vectores. Aquí ya lo anoté con el simbolito cambiado para no confundir con la suma de números reales usual. ¿Ok? Una forma de hacer esta demostración es partir del lado izquierdo de la igualdad hasta llegar al lado derecho de la igualdad. ¿Sí? Partimos del lado izquierdo para llegar al lado derecho. Esa es una forma que se presta en este tipo de ejercicios, pero si a ustedes se les complica, sin ningún problema pueden ya sea desarrollar el lado izquierdo por separado, desarrollar el lado derecho y comparar los resultados. Si son iguales, se cumple, si no, pues no se cumple. ¿Okay? Ahorita lo voy a hacer así para que veamos otra forma en que se pueden hacer las demostraciones. La desventaja de esta demostración es que si no se cumple la asociatividad, este procedimiento no funciona. Pero bueno, vamos a verlo para que también hagamos un poquito de variedad aquí en las demostraciones. X más Y más Z, ¿sí? Anoto el lado izquierdo de la igualdad y lo voy desarrollando. Según la regla de correspondencia de la suma de vectores, ¿a qué es igual X más Z? YZ. Digo, YZ. YZ. ¿Sí? Y más Z es igual a YZ, nada más resolví lo que está aquí entre paréntesis. Luego tengo un vector X más un vector YZ. ¿A qué sería igual esta operación? XYZ. Exacto, X, Y,
Z, ¿sí? Pues aquí ya estaría resuelto el lado izquierdo, pero fíjense lo que voy a hacer ahorita. Por asociatividad en los números reales, al final de cuentas X, Y y Z son números reales, que son parte del conjunto, son reales positivos. Entonces aquí se están multiplicando y puedo aplicar la asociatividad de los números reales, es decir, asociar la multiplicación de X con y el resultado multiplicarlo con Z, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer aquí es aplicar la regla de correspondencia de la suma de vectores, pero digamos un poquito, entre comillas, a la inversa, ¿no? ¿Qué me decía la suma? Lo voy a escribir aquí con otro color. La suma me decía que X más Y es igual a XY. Pero ¿qué pasa si ahora escribo XY? Pues esto va a ser igual a X más Y. O sea, simplemente estoy cambiando el orden en que veo esta operación. Por lo tanto, XY también lo puedo escribir como X más Y, ¿cierto? Y eso por Z. Y así como hice eso para esto que está aquí entre paréntesis, X y Y, también lo puedo hacer para este elemento y este elemento. Es decir, escribir X más y eso más Z, ¿sí? O sea, esto es lo mismo que esto. Y si nos fijamos, ya tenemos el lado derecho de la igualdad, ¿sí? El lado derecho de esta igualdad. Entonces, podemos dar por hecho de que se cumple la asociatividad o bien el axioma 2. Se cumple la asociatividad para la suma de vectores en H. Siguiente axioma, conmutatividad de la suma de vectores. Voy a seguir practicando este tipo de demostraciones. Partimos del lado izquierdo para llegar al lado derecho. El lado izquierdo me dice X más Y. Eso por la regla de correspondencia es lo mismo que X por Y. ¿Okay? Luego aplico la conmutatividad de los números reales. Tengo una multiplicación aquí de un número real con un real. Entonces eso mismo lo puedo escribir como Y por X. ¿Sí? Conmutatividad de la multiplicación de reales. Y luego por regla de correspondencia, otra vez aplicado de manera un poquito así como inversa, Y por X es lo mismo que Y más X. ¿Sí lo ven? Entonces comparando aquí con lo que está del lado derecho, vemos que son iguales, por lo tanto se cumple la conmutatividad para la suma de vectores de H. Veamos el axioma 4, que es sobre la existencia del cero vector. ¿Ok? El cero vector estrictamente también debe de dar lo mismo, ya sea que se ponga del lado izquierdo de la operación o del lado derecho. Pero como ya demostramos primero la conmutatividad, con uno de los dos lados que nosotros obtengamos el cero vector, es totalmente suficiente y válido para expresar el resultado. No es necesario comprobar los dos lados. Ojo, esto siempre primero demostrando conmutatividad, si no, no. ¿Sale? Y aplicamos mismos procedimientos que ya habíamos estudiado en clases pasadas. Por definición, cero vector operado o sumado con un vector X del conjunto H tiene que ser igual a ¿quién? Por definición del cero vector. A X. X. A X. X. Muy bien. Luego aplicamos regla de correspondencia. Cero vector más X, aquí es igual. Cero vector. Cero vector Por X. X. Por X. Muy bien. Aplicamos transitividad, igualamos lo que está del lado derecho. X es igual a cero vector por X y despejamos el cero vector. ¿Cuánto valdría? 1. 1. 1. ¿Sí? Y ya nada más verificamos que este cero vector pertenezca al conjunto de trabajo, es decir, a H. Pertenece a H. ¿Por qué pertenece a H? ¿Qué nos pedía como requisito H para que un número fuera parte del conjunto? Fuera positivo. Positivo. Que fuera Fuera cero. positivo Y real. y Mayor a real. 0. Ambos, ¿verdad? Que fuera positivo y que fuera real.
El 1 es un número positivo y es un número real, entonces sin ningún problema pertenece a H. Y hablamos de que existe un cero vector que teóricamente es el elemento idéntico para la suma de vectores en H. Nada más que le doy su nombre como cero vector. Siguiente axioma, que hace referencia al elemento inverso. Aquí el inverso lo representé así, como una X con un sombrerito, para no confundir con X a la menos 1, que eso de pronto puede confundir un poquito con las operaciones. Entonces le puse aquí un símbolo un poquito más genérico. ¿Ok? La definición del inverso es que el inverso más un vector X cualquiera es igual al cero vector. Pero el cero vector lo obtuvimos en el axioma anterior y nos dio 1, entonces hay que tener en cuenta eso, que aquí el cero vector es 1. Aplicamos los 3 pasos. Por definición, el inverso más X es igual al cero vector, es decir, a 1. Luego, por regla de correspondencia, X inverso más X es igual a X con sombrerito, X inverso por X. Por transitividad, igualamos estos dos. 1 es igual a X con sombrerito por X. ¿Cuánto valdría el inverso en este caso, por favor? 1 sobre X. 1 sobre X. 1 sobre X, muy bien. Y verificamos que pertenece a H. ¿Cómo justifico que 1 entre X pertenece a H? Porque X Es siempre real. va a ser mayor a 0. Ajá. ¿Y por qué va a ser un número real? Tengo un 1 dividido entre un número real, entonces me va a dar otro número real. Y además tengo un 1 dividido entre un número positivo, entonces el resultado también va a ser positivo. Entonces, sin ningún problema, 1 entre X pertenece a H, ¿sí? Mayor a 0, real. Y hablamos entonces de que existen los elementos inversos para la suma de vectores en H. Aquí otra vez, si me pidieran el inverso de un número en particular del conjunto H, que me dijeran, obtén el inverso de 7. ¿Cuál sería el inverso de 7? Un séptimo. Un séptimo, ¿sí? Para cada valor de X va a tener su elemento inverso, ¿vale? Axioma 6. A partir del axioma 6 ya entra en acción el campo. En este caso el campo era de los números reales. Entonces aquí defino un escalar para todo alfa que pertenece al campo, es decir, a los reales. ¿Ok? Y para todo X que pertenece al conjunto H, se tiene que cumplir que alfa por X pertenece a H. ¿Sí? O sea, este resultado de multiplicar un escalar real por un valor de X de H, el resultado debe de ser positivo y debe ser real. Vamos a aplicar la misma lógica que para la suma de vectores. Plantear primero una hipótesis de dónde estoy partiendo o qué estoy dando como válido antes de iniciar la comprobación. Nuestra hipótesis es que alfa, como es un escalar, pertenece a los números reales, ¿cierto? Que nuestro campo son los reales. Entonces, este valor de alfa tiene un pequeño problemita porque puede ser positivo, puede ser negativo y puede ser 0. Entonces, tenemos que verificar para estas 3 opciones que no me vaya a dar problemas el resultado de alfa por X. ¿Ok? Y lo siguiente que tenemos en la hipótesis es que los elementos de X son parte del conjunto H, por lo tanto son positivos y reales. Esto es lo que estoy dando por hecho. Y lo que queremos demostrar es la tesis. Mi tesis es que el resultado de multiplicar el escalar alfa por el vector X también va a ser parte de H, es decir, va a ser mayor a 0 y va a ser un número real. ¿Ok? Vamos a ir viendo para cada una de estas 3 posibilidades, cuando alfa es mayor a 0, menor a 0 e igual a 0. Si alfa es mayor a 0, tendríamos la multiplicación del escalar alfa por el vector X. La regla de correspondencia del enunciado me dice que la multiplicación de un escalar por un vector
es elevar el vector al escalar. X a la alfa. Estoy trabajando con un número X que es positivo de entrada y lo estoy elevando a un número también positivo. Por lo tanto, aquí sin problemas, el resultado va a ser positivo. ¿Qué pasa ahora? Si alfa es igual a 0. Ahora sí, tenemos alfa por X. El resultado, según la regla de correspondencia, es X a la alfa. Pero alfa vale 0, es decir, X a la 0. Todo número real elevado a la 0 potencia, ¿cuánto da? 1. 1. 1. Y 1, pues es mayor a 0. Entonces ese tampoco nos da problemas. ¿Qué pasa ahora si el escalar es negativo? Tendríamos aquí menos alfa por X. Esto es igual a X a la menos alfa. ¿Ok? Pero están de acuerdo que eso mismo lo puedo expresar como 1 entre X a la alfa. ¿Sí? ¿Y eso va a ser mayor a 0? Sí. Sí. Tengo un número positivo, 1 entre un número positivo X elevado a otro número positivo, alfa. Mayor a 0, entonces no hubo ningún problema con que los escalares sean negativos, 0 y positivos. Y también fácilmente podemos darnos cuenta que los resultados todos son números reales, por lo tanto, se cumple que un escalar alfa por un vector X pertenece al conjunto H, que ahorita es posible espacio vectorial. Tenemos que demostrar todo para ver si ya le llamamos espacio vectorial. Axioma 7. Definimos un escalar de los reales, definimos dos vectores del conjunto H y se tiene que cumplir que alfa multiplicado por X más Y es igual a alfa por X más alfa por Y. ¿Okay? Voy a ir haciendo las operaciones otra vez partiendo del lado izquierdo para llegar al derecho. Nuevamente no es obligatorio, pueden hacerlo por separado y simplemente comparar el resultado. Alfa por X más Y es igual a alfa por ¿quién? ¿Quién es X más Y? XY. 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 Muy bien. Okay. Ahora tengo un escalar multiplicado por el vector XY. ¿A qué sería igual esto? Aplico regla de correspondencia de escalar por vector. X por Y a la alfa. Y ya de aquí aplico leyes de los exponentes, pues normal. Por ejemplo, eso nos daría X a la alfa por Y a la alfa. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es aplicar mis reglas de correspondencia, pero al revés. Es decir, aquí tengo un vector X a la alfa por otro vector Y a la alfa. Eso es lo mismo que decir X a la alfa más Y a la alfa. ¿Sí lo ven? La suma de esto es esto. Y luego tengo un número X elevado a un escalar alfa, que es lo mismo que decir alfa por X, según la regla de correspondencia de multiplicación por escalar, lo mismo para Y. Alfa por Y, que sería lo que está aquí del lado derecho de la igualdad, lo que queríamos demostrar. Se cumple el axioma 7. Axioma 8. En este caso necesito definir dos escalares del campo de los reales y un vector. Me dice que alfa más beta por X es igual a alfa por X más beta por X. De aquí la importancia de haberle cambiado el símbolo a la adición de vectores, porque si no aquí pudiera de pronto ser un relajo. Este símbolo lo dejo así como el símbolo de la suma usual, porque estoy sumando dos escalares reales, ¿sí? Del campo de los reales con las operaciones usuales, pero aquí lo que estoy sumando son dos vectores, el vector alfa X y el vector beta X, entonces necesitamos aplicar la regla de correspondencia de la suma de vectores. ¿Okay? Entonces no hay que hacerse bolas con eso. Partimos del lado izquierdo para llegar al lado derecho. Alfa más beta por X. Lo que tenemos aquí es un escalar, alfa más beta me da la suma de un real más otro real, me da otro real, entonces tenemos un escalar por un vector X.
aplico la regla de correspondencia de multiplicación de escalar por vector. Aquí sería igual eso. AX, Ajá, como potencia los dos escalares. exacto. Alfa más beta. Tengo escalar por vector, entonces vector x elevado a la alfa más beta. Aplico leyes de los exponentes. Me queda x a la alfa por x a la beta. ¿Ok? Ahí está. Luego aplico las leyes, bueno, la regla de correspondencia al contrario, es decir, x a la alfa es lo mismo, según la regla de correspondencia, que decir alfa x. Y beta x a la beta es lo mismo que beta x. ¿Ok? Luego aquí tengo un vector alfa x por otro vector beta x. Entonces lo puedo separar o escribir de acuerdo a la regla de correspondencia de la suma de vectores. ¿Sí? Nosotros desarrollamos alfa x más beta x es lo mismo que alfa x por beta x. Que sería también lo que está del lado derecho de la igualdad, esta igualdad, por lo tanto, se cumple el axioma 8. Axioma 9. El axioma 9 también nos pide dos escalares y un vector, pero la operación que vamos a hacer es la siguiente. Alfa multiplicado por beta x tiene que ser igual a alfa por beta por x. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el lado, otra vez del lado izquierdo hasta llegar al lado derecho. Alfa por beta x, y resuelvo lo que está entre paréntesis primero, ¿a qué sería igual? Alfa por qué. X a la beta. Muy bien, x a la beta. ¿Ok? Ahora tengo otra vez un escalar por un vector x a la beta. ¿A qué sería igual? X a la beta, todo elevado a la alfa. Aquí ya aplico leyes de los exponentes, entonces eso mismo lo puedo escribir como x a la beta por alfa, o bien decir que esto es igual a x a la alfa por beta, es lo mismo, ¿no? Ahora aplico mi regla de correspondencia al revés, y lo que tengo en el exponente lo puedo escribir como factor alfa beta multiplicado por x. Alfa por beta multiplicado por x es lo mismo que decir x elevado a la alfa por beta. Es lo que estaba del lado derecho de la igualdad, por lo tanto decimos que se cumple el axioma 9. Último axioma, ya por fin. Axioma 10. Para hacer el axioma 10, primero me tengo que acordar de quién es la unidad para el campo con el que estamos trabajando. Si nuestro campo son los números reales con las operaciones usuales de adición y multiplicación, la unidad es tal cual el número 1. ¿Por qué es el número 1? Bueno, recordemos que la unidad en un campo es el elemento idéntico para la multiplicación, ¿sí? O sea, es un número que multiplicado por otro número real me regresa ese mismo número real. ¿Quién es ese número? Pues el 1. 1 por x igual a x. ¿Ok? Es lo primerito que tenemos que hacer en el axioma 10. Ya que identificamos quién es la unidad del campo, lo que tenemos que demostrar es que esa unidad por un vector x me tiene que dar como resultado otra vez a x, ¿sí? Para todo x que pertenece al conjunto H. ¿Ok? La otra cosa importante aquí en el axioma 10 es que no nos vayamos con la finta y primero apliquemos la regla de correspondencia de multiplicación de escalar, en este caso 1, por vector. ¿Ok? Entonces 1 escalar por x, según la regla de correspondencia, ¿a qué va a ser igual? X en la 1. Elevado a la 1. X elevado a la 1, y eso es lo mismo que x, ¿sí? En este caso da igual, pero si no aplicamos este paso, en algún ejercicio por ahí pudieran atorarnos, ¿no? De que nos saltamos esto, nos fuimos con la finta y de pronto no daba. Hay que hacer este paso, aplicar la regla de correspondencia de escalar por vector y verificar que efectivamente nos regrese al mismo vector x. En este caso se cumple. Como se cumplieron los 10 axiomas de espacio vectorial, concluimos que H es un espacio vectorial sobre el campo de los reales. Importantísimo al concluir en estos ejercicios es que ustedes digan
Si el conjunto, primero, si es espacio vectorial o no es espacio vectorial. Y luego, si es espacio vectorial, tienen que especificar sobre cuál campo. En este caso, el campo son los reales. Entonces digo, H es espacio vectorial sobre R. Esto es importantísimo. Hay que decir sobre qué campo. Vamos a ver otro ejercicio para que quede un poquito más claro. El ejercicio es en apariencia prácticamente igual al que acabamos de hacer. Son las mismas reglas de correspondencia para la suma de vectores y multiplicación por un escalar. Lo único que va a cambiar aquí precisamente es el campo sobre el cual estamos definiendo el espacio vectorial. En el ejercicio 1 me preguntaban sobre el campo de los reales. En el ejercicio 2 me preguntan sobre el campo de los complejos. Por lo tanto, aquí el escalar alfa está definido como un número complejo. Por ejemplo, alfa lo puedo escribir como A más BI, si es que lo quiero escribir así, como en forma binómica. Es un número complejo. ¿En qué va a variar? Bueno, si recordamos de la definición de espacio vectorial, del axioma 1 hasta el 5, no interviene en ningún momento el campo. Entonces, si nosotros nos podemos a demostrar otra vez desde 0, del axioma 1 hasta el 5, vamos a llegar a exactamente lo mismo que ya hicimos para el ejercicio 1, entonces no lo voy a hacer. ¿Dónde sí empieza a importar el campo? A partir del axioma 6. Pero en el axioma 6 vamos a tener un problema. ¿Por qué? Multiplicamos un escalar por un vector y el resultado es el vector elevado al escalar. ¿Sí? El axioma 6, recuerden que es cerradura, es decir, este resultado debe pertenecer al conjunto H. ¿Y qué me pide H? Que sea positivo y que sea real. ¿Qué pasa si yo elevo un número real a un número complejo? ¿Va a ser un número real? No, No. va a ser un número complejo. Va a ser un número complejo, entonces ahí vamos a tener el problemita. Por lo tanto, H no es un espacio vectorial sobre los complejos. Vamos a hacer la justificación. Me dice del axioma 6, es decir, la cerradura para la multiplicación de escalar por vector, alfa por x, debe de cumplirse que pertenezca al conjunto H. ¿Sí? Pero si nosotros hacemos la operación alfa por x, el resultado es x elevado a la alfa. Y alfa, ya dijimos que es un número complejo, lo puedo expresar como a más bi. Si sustituimos eso aquí, x a la alfa, x a la a más bi, ya desde aquí se observa que estamos teniendo como resultado un número complejo. Pero bueno, aplicando un poquito leyes de los exponentes, esto es lo mismo que x a la a por x a la b por i. O sea, para nada me va a dar como resultado un número real, por lo tanto, el resultado no pertenece al conjunto H. Y concluimos que no es un espacio vectorial. ¿Sobre quién? Sobre los complejos. Entonces yo creo que aquí ya se ve la importancia de especificar sobre qué campo estamos definiendo el espacio. Algunos conjuntos van a ser espacios vectoriales sobre un campo, pero no van a ser espacios vectoriales sobre otro. Entonces, por eso, como es este caso, ¿no? Aquí, sobre los complejos ya no fue. Una notita, los escalares toman la forma del campo K. Si el campo K son reales, los escalares son reales. Si el campo K son complejos, los escalares son complejos. Pues ya sabemos espacios vectoriales. Ahora, lo que sigue a continuación es ver todo lo que rodea a los espacios vectoriales. ¿Sí? Van a salir un montón de subtemas y un montón de cosas nuevas, pero todo va a girar en torno a esto, a los espacios vectoriales, finalmente. Vamos a hacer otro ejemplo también para reforzar los conocimientos que ustedes ya tienen. Tenemos el conjunto de R3. R3 se define como las ternas de 3 números de X, Y y Z, con X, Y y Z que pertenecen a los números reales. Es decir, R3 me define al espacio tridimensional. ¿Sí? Vectores tridimensionales X, Y y Z. Con leyes de composición usuales de suma y multiplicación por un escalar. ¿Cómo se suman los vectores en R3? Pues componente a componente. Por ejemplo, aquí definí un vector de R3
más otro vector de R3 diferente, lo sumo, entonces componente a componente, x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Esa sería la suma usual de vectores en R3. Y la multiplicación por un escalar, cuando ustedes tienen un escalar por un vector de R3, el resultado es multiplicar ese escalar por cada una de las componentes del vector de R3. ¿Okay? Este es el espacio vectorial con el que ya han estado trabajando típicamente. Me pregunta que si es un espacio vectorial sobre los reales, inciso A, inciso B, sobre los complejos. Así por puro análisis, díganme si es espacio vectorial sobre R y si es sobre C, ¿por qué? Por puro análisis. Yo diría que en R sí y y en C no. Ajá, ¿cuál es el problema con los complejos? ¿O en qué axioma va a estar el problema? En el 6, ¿no? Igual, en el 6, al multiplicar el escalar por el vector. ¿Por qué? Si el escalar pertenece al campo, es decir, es un número complejo, el resultado van a ser aquí un vector con componentes complejas, ¿no? Un complejo por un real me da un número complejo siempre. Y según el conjunto, las componentes del vector de R3 deben ser componentes reales. Entonces ya no sería espacio vectorial, justamente por eso. Y sobre R, pues no vamos a tener ningún problema. De hecho, si tienen tiempo, quieren practicar, háganse los 10 axiomas de este conjunto sobre R y van a ver que da sin ningún problema. R3 es un espacio vectorial sobre R, ya que cumple con los 10 axiomas, pero no lo es sobre los complejos, ya que nos da problema en el axioma 6, que es de cerradura para la multiplicación de escalar por vector. En este caso, el escalar es complejo, el vector es R3. Al momento de multiplicarlos, me quedan componentes complejas, ¿sí? Porque alfa es un número complejo. ¿Ok? Por lo tanto, al tener componentes complejas, no va a pertenecer al conjunto R3. Propiedades para la adición de vectores de un espacio vectorial. Estas propiedades ya es partiendo del hecho de que tenemos un espacio vectorial. O sea, ya que estamos trabajando con un espacio vectorial, se van a cumplir ciertas propiedades para la adición y para la multiplicación por un escalar. La primera propiedad nos dice que si tenemos 3 vectores y sumamos un vector u más un vector v y el resultado es u más w, la única posibilidad para que esto se cumpla es que el vector v sea igual al vector w. ¿Sí? Es como una especie aquí de transitividad. U más v es igual a u otra vez más w. Entonces, pues v tiene que ser igual a w. La segunda propiedad, que es la más importante, es que el vector 0 es único. O sea, para un mismo espacio vectorial, nada de que alguien encontró un 0 vector y alguien encontró otro. No, nada más va a haber un 0 vector. Y es tal que un vector v más el 0 vector es el mismo vector v. Tercera propiedad, el vector v, el inverso, es único también y es tal que un vector cualquiera v más su inverso es igual al 0 vector. Aquí, cuando nos dicen que es único, se refiere a que la forma del elemento inverso es única. Ya vimos, por ejemplo, en el ejercicio 1, que en realidad lo que obtenemos es la forma del elemento inverso y ya para cada vector vamos a tener su propio inverso. ¿Sí? Y luego nos dice la cuarta propiedad que la ecuación u más x es igual a v, tiene solución única en v. Es decir, que si nosotros tenemos un vector u y le estamos sumando algo que desconozco todavía, el resultado es otro vector v. La única posibilidad es que ese algo que estoy sumando aquí también sea un vector del espacio vectorial v. Siguiente propiedad. Esta también es de las más importantes que hay que tener en cuenta aquí. Para todo v que pertenece al espacio vectorial v, el inverso del inverso es el mismo vector v. Eso es lo que dice aquí. El inverso del inverso me regresa al vector v.
Aquí las más interesantes serían las 2 y las 5. Vamos con las propiedades para la multiplicación por un escalar. Las anteriores eran de adición. Para la multiplicación por un escalar también tenemos ciertas propiedades. La primera es que 0 por el vector v es igual al 0 vector. Si se fijan, aquí el 0 no tiene ninguna rayita, ningún sombrerito, entonces se refiere al 0 escalar. El 0 que viene dependiendo del campo con el que estemos trabajando. Si el campo son los reales, el 0 pues es tal cual el número 0. Lo que nos dice entonces es que si multiplicamos el 0 escalar por un vector v cualquiera, el resultado siempre va a ser el 0 vector. Esta también es una de las propiedades más importantes. La siguiente también es bien importante, vamos a tenerla en cuenta. Un escalar alfa por el 0 vector es igual al 0 vector. Aquí el escalar alfa no necesariamente tiene que ser el 0 del campo, sino puede ser un escalar cualquiera multiplicada aquí por el 0 vector. Siempre como resultado tendremos otra vez 0 vector. La siguiente propiedad, menos alfa, menos escalar alfa por el vector v es igual a menos alfa por v, o bien alfa por menos el vector v. ¿Sí? Esta es un poquito intuitiva. Propiedad 4, alfa por v igual al 0 vector. Siempre que tengamos esto, tenemos dos opciones, o bien que el escalar alfa sea el 0 vector, o bien que el vector v sea el 0 vector. ¿Sí? Cualquiera de estas dos opciones nos va a dar como resultado el 0 vector. Siguiente, alfa por u es igual a alfa por v. Para que esta igualdad se cumpla, y si el escalar es distinto de 0, solamente se puede dar cuando el vector u es exactamente igual al vector v. Y última propiedad, alfa por v igual a beta por v. Esta es parecida a la 5, nada más que aquí tengo escalares distintos y el vector v distinto a 0. La única posibilidad para que se cumpla esta igualdad es que el escalar alfa sea el mismo que el escalar beta. Alfa igual a beta. Nos vamos a quedar aquí con estas dos primeras, que serían como las más interesantes para los fines que vamos a trabajar.